Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las personas refugiadas dejan atrás sus familias, sus ciudades, sus vidas deshechas. Hacen un esfuerzo enorme para conseguir llegar a Europa, en un viaje en el que son acosados por las mafias, el hambre, la sed, el frío, la tortura, los malos tratos o las violaciones. Todo lo soportan con la esperanza de encontrar en algún lugar unas mínimas condiciones de seguridad para sí mismos y para sus familias, lejos de una muerte segura de sus países de origen. Pagan altísimas sumas de dinero a traficantes de personas que aprovechan su desesperación y que no tienen escrúpulos en lucrarse con su sufrimiento, su dolor, su cansancio y su miedo, despojándolos no solo de sus ahorros, sino también de sus más fundamentales derechos. Su punto de partida hacia Europa suele ser Turquía, donde tienen que hacer frente a esas mafias que las embarcan en precarios botes, con chalecos salvavidas falsos y sin nadie experimentando que los dirijan una travesía nocturna por el mar Egeo y el Mediterráneo. El año pasado, más de 4.000 personas murieron ahogadas en naufragios. Solo en enero de 2016, más de 300. Otros muchos consiguen llegar vivos a las costas europeas, principalmente a Grecia, pero ahí no acaba su calvario, debido al trato humillante que las autoridades europeas están dando a las víctimas de guerra y de la barbarie. Frente a la pasividad de los líderes europeos, recordamos que la Unión Europea y el gobierno español deben ayudar a garantizar un pasaje seguro a las personas que huyen de la guerra. Este no es un problema griego. Grecia no puede ser abandonada con un problema que le supera, mucho más cuando al mismo tiempo la Unión Europea le sigue imponiendo recortes y sacrificios. España y los demás países miembros de la Unión Europea deben aportar los medios políticos, económicos y sociales para que los desplazados que vienen en busca de refugio sean tratados con dignidad y absoluto respeto a la Carta Internacional de Derechos Humanos. Exigimos que se detengan la guerra y los bombardeos en Siria y se logre una paz justa en Oriente Medio. Mientras dure la guerra que asola la región, exigimos pasajes seguros para los refugiados y migrantes a Europa. Exigimos un sistema riguroso de reubicación y que se pongan medios suficientes para garantizar una acogida digna de quienes huyen de la guerra, la miseria y la destrucción. Recordamos que 100.000 menores refugiados han desaparecido tras llegar a Europa, muchos de los cuales se sospecha pueden estar en manos de mafias dedicadas a la explotación sexual. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.